Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermano, quisiera pedirle que vaya al Evangelio de Lucas para seguir aprendiendo ahora concluimos, ¿verdad?, con la luz verdadera. Y hemos estudiado diversos aspectos de esa luz, cómo se ha manifestado, cómo era el tiempo en que se encontraba y por qué resplandeció esa luz verdadera. Ahora, hermano, vamos a meditar bajo el tema luz para los gentiles. Y ahí pues es donde nosotros entramos. Entonces, como no vamos a hacerlo por una ocurrencia de un tema de alguien, sino por lo que la palabra del Señor lo dice, entonces vamos a leer ahí lo que nos dice Lucas capítulo 2 en el versículo 32. Nos dice la bendita y soberana palabra del Señor: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz, dice, esa luz verdadera que, dijo Juan, alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y esta luz, dice Lucas, es para revelación a los gentiles y para gloria del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que hay casi una exclusividad en la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel, y que en apariencia no vemos mucho la influencia gentil. Y en el pacto que Dios hace con Abraham, Él no nos deja fuera, pero no se pone de manifiesto en el transcurso de la historia, porque su relación fue con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios de diferentes maneras nos habla a cada uno de nosotros. Y cuando Él introduce a su Hijo al mundo, ese acontecimiento no pasó desapercibido. Ese acontecimiento, Dios quiso que toda la humanidad se enterara de ello. Y Él utilizó maneras en que dio a conocer tal acontecimiento. Usted, cuando leyó allí en el Evangelio de Lucas, en la lectura que tenían en el grupo de alabanza, usted se da cuenta que Dios a unos humildes pastores les habló a través de ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No han leído el pasaje o qué? Le habló a través de ángeles, porque quería que esos pastores se enteraran que había nacido el Mesías prometido. Pero cuando Dios también quiere que se entere un hombre que es muy devoto, que hacía muchas oraciones, no le habla a través de ángeles. Ese hombre dice que en la presentación de Jesús estuvo en el templo, pudo tomarlo en sus brazos. Ese hombre se llamaba Simeón. ¿Cómo le habló Dios a Simeón? Por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que habló a ese hombre para que él estuviera presente en ese lugar y pudiera contemplar al ungido, al Mesías prometido. Pero esa gente era del pueblo de Israel, pero Dios también quiso que los gentiles se enteraran del nacimiento de Jesús. Y para eso el Señor dice que le habló en Mateo capítulo 2,
nosotros encontramos que Dios le habló a unos personajes que se les llama en la Biblia magos del oriente. Pues a ellos, a la manera en que podían entender, Dios les habla. Así como le ha hablado a usted y me ha hablado a mí, de manera que yo pueda entender el mensaje que Él me quiere transmitir. Estos hombres estudiosos del movimiento de las estrellas, de repente se encuentran con una estrella que jamás habían visto. Una estrella que era totalmente diferente a aquellos que ellos estaban acostumbrados a ver. Y llama la atención de ellos. Algunos aquí es donde comienzan a hacer relaciones de cómo es que ellos relacionaron esa estrella con el Mesías. Y como ellos eran persas, dicen algunos que posiblemente ellos creían o conocían la profecía que había hecho, que usted encuentra en Números capítulo 24, en el versículo 17, donde menciona que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Que posiblemente ellos hayan conocido eso y que por eso ellos la han relacionado con el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque esa estrella de ese personaje que había nacido señalaba un lugar específico. Y ese lugar específico, la cual señalaba la estrella, era Israel. La tierra de Israel era lugar señalado por esa estrella. Hermano, Dios nos hace ver con nuestros propios ojos, pero con la vista de Él. Nos hace ver cosas que en apariencia para otra gente puede significar lo opuesto o le es indiferente. Cuando usted va a la narración de la crucifixión de Cristo, del Señor Jesús, usted se da cuenta que hay dos ladrones en la misma condición, viendo a la misma persona, pero con una interpretación diferente. Uno ve a un delincuente más que está siendo castigado y que por eso está siendo crucificado. Pero el otro ve a un rey. ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios está poniendo discernimiento en la mente del otro ladrón que estaba en la misma condición y dice: este no es igual que nosotros, este es un rey. Y es por eso que él le dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces, amado hermano, a estos hombres Dios están observando el cielo, pero ahí se manifiesta una luz que es diferente. Cuando usted ve al cielo, ve si está nublado, si está soleado, si está estrellado en la noche o qué pasa. Pero un día el salmista está contemplando el cielo y no ve lo que comúnmente nosotros vemos. Aquel hombre dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él está viendo otra cosa que comúnmente nosotros no vemos. Él está viendo y contemplando la gloria de Dios, porque está viendo con ojos espirituales. Entonces, amado, esta gente posiblemente llama mucho la atención que este evangelio, que es escrito para un segmento de la población judía principalmente, se encuentra una historia en la que narra la revelación a los gentiles. Mateo, usted conoce su llamado, que era un publicano, por cierto, despreciable en la sociedad de Israel, pero era, hermano,
observador también de todas las costumbres de los judíos. Pero ahora él, por revelación del Espíritu Santo, incluye esta parte en la que no son judíos ni israelitas los que están incluidos ahí, sino gentiles. Porque en los planes de Dios están incluidas todas las naciones de la tierra. Y encuentra ahí que dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando dice nació Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por un extranjero. No era un judío. Herodes era idumeo. No era judío. Así que él era el que los estaba gobernando. Pero aparece una delegación preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Aparece una delegación y como nosotros tenemos la imagen de las postales navideñas, pensamos que son 3. Pero si usted lee lo que la palabra del Señor dice, no dice que son 3. Dice que aparecieron estos sabios preguntando por el Mesías, pero no nos dice que eran 3. Lo que consideran los comentaristas es que eran más de 3. Era una delegación grande, de tal manera que llamó la atención de los habitantes de Jerusalén, porque estos hombres estaban preguntando por un rey. Y claro, ellos habían visto la estrella que guiaba o dirigía a Israel. Ahora, si usted quiere buscar a un rey, ¿dónde lo va a buscar? En el palacio. Entonces, hermano, estos hombres al ver la estrella van a Jerusalén esperando encontrarle ahí. Y ellos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No es este que está ahorita, porque había un rey. Pero venimos a alguien que ha nacido. Su estrella nosotros hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No es un rey común. Era común que hubieran delegaciones que visitaran los reyes, que llevaran presentes, sí, pero no que le adoraran. Porque el único que merece adoración es Jesús, el Mesías. Por eso, amado hermano, ellos van buscando a Jesús para adorarle. Toda persona debe de buscarle para adorarle. Por supuesto que ellos van a Jerusalén a buscar a este Mesías, pero estos eran unos gentiles y como gentiles despreciables por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no iba a prestar atención a estas personas porque no estaban, según ellos, incluidos en los pactos. No eran parte de la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Así que las palabras de ellos no tenían ninguna importancia para los religiosos de esa época. Pero Dios, amado hermano, no hace acepción de personas. Dios ha llamado a todo aquel que Él ha querido llamar y que quiere que le conozcan.
no importa de dónde sea usted, su origen racial no importa para Cristo. Lo importante es que haya un corazón dispuesto para recibirle. Así que estos hombres llegan porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era el que tenía el poder, era el que tenía el control. Un hombre muy malo, malvado al extremo, capaz de asesinar a cualquiera que le quisiera hacer la competencia, o que al menos él supiera o pensara que le podía quitar su trono. Estaba dispuesto a matar a quien sea. Mató a sus esposas, mató a sus hijos por celos a que le podían quitar el poder. Así que este hombre, al escuchar que hay un rey que ha nacido, siente el mismo desprecio, el mismo odio contra ese rey que ha nacido. Y él dice que se turbó. Tenía razón. Pero ¿y Jerusalén? ¿Por qué? ¿Estaban esperando el Mesías? El ángel anunció: y he aquí os doy buenas nuevas que serán de gran gozo para el pueblo. Pero cuando el pueblo se da cuenta, se aflige. Bueno, ¿y entonces? El pueblo debía gozarse, pero se turba igual que aquel. ¿Por qué? Porque ellos están hasta el día de hoy esperando al Mesías a su manera. Entonces, amado hermano, estos llegan buscando al Mesías, pero resulta que aquellos se asustan, los que oyen este mensaje, porque, hermanos, ellos estaban amoldados, vivían bajo la esclavitud de los romanos, pero no había deseo en ellos de libertad. Tenían la mente de esclavo. No deseaban su libertad, o no por lo menos a la manera en que Dios quería libertarlo. El mismo acontecimiento que se da con Moisés. Cuando Moisés va a libertarlo, dicen ellos: pero tú dices que nos va a libertar el Señor, pero en lugar de darnos libertad, lo que hemos recibido es más opresión. No entendían los planes de Dios. Ahora estos, al oír que hay una competencia para ese rey malvado que tenían, ellos pensaron: Herodes va a terminar con nosotros. Le temen más a Herodes que hacer la voluntad de Dios. Nosotros a veces, o en la sociedad que vivimos, se le teme más al gobierno que a Dios. Dios está sobre toda autoridad y Él puede rescatarnos de las garras del enemigo. Porque cuando Él dice: te voy a sacar de en medio de la esclavitud, Él dice: con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Ahora estos hermanos, en lugar de alegrarse, se afligen. Por eso es que ahora la predicación de la segunda venida de Cristo ha desaparecido de los púlpitos. Porque algunos dicen que este es un evangelio que infunde temor, porque están amoldados a la vida de este mundo. Y lo que menos desean es que Jesús venga, porque interrumpe los planes que tienen ellos para la vida terrenal. Pero el que está, hermanos, sintiendo dolor, desesperación,
cuando se escucha que alguien lo quiere libertar, va a unirse a la causa. Va a hacer todo lo posible por su libertad. Pero estos no lo pensaron de esa manera. Ellos dijeron, dice allí, y convocado, mire la astucia de Herodes, y convocó él a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Mire, Herodes no pierde tiempo en otra cosa. Él dice, este debe de ser Cristo. No es nadie más. Este tiene que ser Cristo el que ha nacido. Por eso él pregunta, él no dice dónde habrá de nacer ese otro rey que estos dicen. Él dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Me interesa saber dónde es. ¿Por qué? Para llevar a cabo los planes malvados que habían en su corazón. ¿Y cuál era? Bueno, usted ya sabe la historia que aconteció después. Entonces, amado, este hombre dice, ¿dónde? Ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Cómo lo sabían? No dice, bueno, en otras partes de la Biblia, en algunos temas, ¿verdad? Dice que se arma una gran discusión y que uno piensa una cosa y que otro piensa otra. Estos no discuten. Estos se lo saben de memoria. En Belén. Unanimidad en Belén. Punto. Todos están de acuerdo con eso. ¿Y cómo lo sabían? Por lo que la palabra del Señor dice. Aquellos habían venido guiados por una estrella, pero estos tenían la palabra. Ambos conocían parte, pero la palabra del Señor es la que nos garantiza, es la única que nos puede garantizar que estamos en la verdad. Usted no puede confiar en ningún sistema religioso como la verdad absoluta. La verdad es la que Dios ha dejado escrita. Y estos hombres dicen que en Belén era, ¿y cómo sabían? Bueno, el profeta Miqueas lo había profetizado. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra del Señor, hermano, es la que nos garantiza a nosotros. Antes de ir a cualquier otra fuente, la palabra del Señor. Es por eso, amado hermano, que esos locos de hoy día que dicen que son ministros del evangelio y que vienen con una nueva revelación y que Dios me ha dicho, dile a mi pueblo, son mentirosos. Porque cuando vamos a la discusión en diversos temas, en la palabra del Señor, ellos van a lo que dicen las escrituras. Ellos dicen, es la palabra de Dios la que nos puede a nosotros guiar. Es la que nos va a confirmar que nosotros estamos caminando, en el caso de estos sabios, correctamente. Porque ellos habían visto una luz, una estrella. Esa luz los había llevado a Jerusalén. Pero ahora en Jerusalén pueden confirmar en la palabra. Los judíos eran los que tenían la palabra. Los judíos, entonces, los principales sacerdotes, dice ahí, ellos dan a entender el plan de Dios. Habían sido guiados por una señal, pero la que debía de prevalecer era si estaba conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Usted puede ser atraído, puede ser movido a estar cerca de Jesús. Pero una cosa es estar cerca de Jesús y otra cosa es estar con Jesús. Entonces, estos sabios llegan, están cerca. La estrella los guía. En la antigüedad,
pues las estrellas eran utilizados para guiar, porque están en un punto donde se mueven y las personas, más que todo los navegantes, ellos utilizaban mucho, y creo que hasta el día de hoy lo hacen, las estrellas para poder guiarse. Pero esa estrella le señala un punto de referencia. Pero usted necesita una luz que alumbre su camino. ¿Necesitaban esa guía? Sí, pero necesitaban lo que guiara sus pasos. El salmista entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es donde yo voy, que yo necesito la palabra del Señor. Yo no necesito ir a tientas hacia la dirección de Jesús. Jesús tampoco me quiere llevar de esa manera. Por eso Él dice: aquí está mi palabra. Y por eso es que estos hombres llevan a Herodes a lo que la palabra dice, porque esa es la palabra verdadera. Pedro nos enseña en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, donde nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra del Señor. Dios puede utilizar circunstancias, una enfermedad, un problema, puede detenerlo a usted de toda la ocupación para que usted pueda meditar en las cosas espirituales. Pero una vez usted se acercó, el medio que va a utilizar Dios para revelarle no va a ser una persona, es la palabra. Porque dice: la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. No es invento de otra persona, es la palabra del Señor la que me lleva a Cristo Jesús. Entonces, hermano, es sorprendente ver cómo estas personas de tan lejos, se calcula, en los cálculos, no hay un cálculo exacto, pero anda entre las 560 millas a 1000, la distancia donde se supone estos sabios salieron. Emprendieron un viaje muy largo, extenuante, peligroso, que requería de bienes para poder llegar hasta el lugar que la estrella les indicara. Pero ellos no escatiman ningún esfuerzo con tal de llegar y conocer a ese rey que había nacido. Y a pesar de que también estos sabios, como parte del pueblo gentil, no iban a ser bien recibidos por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel detesta a los que no son judíos. Ellos lo detestaban. Aún en los apóstoles, el Señor tuvo que intervenir para que sus discípulos entendieran los planes que Él tenía para con los que no eran judíos, para con nosotros. El Señor tuvo que intervenir, y por eso nosotros encontramos la narración en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que a Pedro dice que él tiene una visión y una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: no, porque yo ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo.
Y Pedro, él se queda perplejo. ¿Qué quería decir aquello? Pero Dios va a revelarle el problema en que él estaba. Y él lo lleva donde un hombre llamado Cornelio, a su casa, un gentil. Y cuando Pedro está en esa casa, dice el versículo 28 del capítulo 10 que Pedro dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben, dice Pedro, qué asqueroso es acercarse a uno de ustedes. Y eso somos nosotros. Porque si usted está pensando, hermano, en esto de la discriminación, piense en esto. Ni siquiera, hermano, era establecer una amistad, siquiera acercarse a ustedes, eso es ofensivo. Eso es despreciable. ¿Cómo nos veían ellos a nosotros? ¿Cuál era la percepción que ellos tenían para con nosotros? De desprecio. Ellos pensaban, y Dios tiene que revelarle a Pedro. Por eso Pedro dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios ha tenido que intervenir para que cambiar mi mente, para cambiar mi corazón y para sentir misericordia, porque Él me ha mandado a predicar. Pero en su mente habían prejuicios de a quién se debía de anunciar y a quién no. Él sentía un desprecio hacia el pueblo gentil, pero ahora Dios le dice: no, tienes que ir y predicarles. Después dice la palabra del Señor, cuando recibe lo que Cornelio le explica, él dice en el versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Los judíos los odian a los extranjeros, pero Dios ama, Dios busca a aquel que se encuentra perdido para darle salvación, para darle dirección, para darle propósito para su vida, para dar vida eterna. En Él, hermano, es que nosotros hemos encontrado esa vida. A medida que la obra se fue extendiendo, usted conoce que esta mentalidad o este prejuicio permanecía en los judíos que se convertían, en el desprecio hacia los que no eran judíos. Así que se tuvo que hacer un concilio donde se iba a hablar acerca de este asunto, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 15. Y ahí el que preside es Jacobo, y ahí está Pablo y ahí está Pedro. Pero Jacobo hace una referencia a Pedro y dice en el versículo 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pedro ha recibido por primera vez, eso dice ahí, ¿verdad? Visitó por primera vez a los gentiles. Eso era lo que ellos pensaban. Los sabios de los cuales estábamos hablando no eran judíos, y Dios ya los había visitado. ¿Por qué? Porque Dios quiso incluirlos a todos. Pero vea lo que sigue diciendo Jacobo: y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas.
no es una invención de la religión, no es una invención mía, dice Jacobo, sino lo que dice la palabra. Lo que debe prevalecer es lo que dice la palabra. La opinión de los judíos ya la conocemos, que es asqueroso estar con un extranjero. Pero ¿qué dice la palabra? Bueno, entonces Jacobo dice, esto es lo que dicen los profetas. ¿Qué es lo que dicen? Después de esto dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto no es nuevo. Esto ya ha sido revelado. El problema es el prejuicio que había en la mente de ellos, que les impedía ver cómo Dios había de antemano anunciado que los gentiles también iban a ser alcanzados. Así que eso de que vino a los gentiles no fue una invención de aquel entonces, era algo ya conocido desde muy antes. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a ese grande privilegio? ¿Cómo nosotros deberíamos de responder a esa gracia, a esa misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros? Bueno, al ir al relato del capítulo 2 de Mateo, dice el versículo 10 en adelante: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos hombres hicieron un gran esfuerzo humano para poder conocer a un niño. No estaban en presencia de un adulto, era un niño, pero ese niño era rey. Cuando usted habla de Jesús como rey, Jesús no es rey después de la cruz. Jesús nació siendo rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido para adorar a ese rey maravilloso que se nos ha aparecido. Cada vez que nosotros entonces venimos como pueblo a estar en la presencia de Dios, no es por venir a ver al hermano qué actitud tiene. Si estos hermanos hubieran pensado en eso, bueno, ninguno aquí quiere adorar al rey de los judíos, y si ellos son su pueblo, y nosotros, ¿por qué los tenemos que adorar? Porque la palabra del Señor dice que estos hombres no pudieron caminar 6, 9 millas para ir y cerciorarse que era cierto lo que decían los sabios. Aquellos habían caminado 600 millas, pero estos un poquito y no querían, como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros. No hay amén. Porque nos hemos acomodado. Queremos todo fácil. Pero cuando uno verdaderamente esa luz sin igual ha resplandecido, es entonces que va a entender que todo esfuerzo que se hace por esa comunión con Él vale la pena. Vale la pena, amado hermano, venir y adorar a Jesús. Nosotros, hermano, debemos de aprender de estos sabios en la entrega que ellos tuvieron
para con ese rey. Porque la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos enseña. En Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, todos los que estamos aquí, en otro tiempo nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Cuántos estuvieron sin Cristo? ¿Y alguno de ustedes estará sin Cristo todavía? Medítelo en su corazón. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Todos nosotros, todos estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo Jesús es que hoy estamos aquí adorando al Rey que vino un día y nos iluminó con esa luz incomparable. Es por esa luz que dice la palabra: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, miembros, dice el versículo 19, de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Es por eso, hermano, que cuando nosotros vamos al relato del nacimiento de Jesús, nos encontramos con aquellos pastores que dijeron: bueno, vamos, pasemos y veamos si esto es así como se nos ha anunciado. Y ellos van, dice, y ven aquel niño ahí, y dice que se fueron llenos de gozo. Estos hombres también, estos sabios, cuando llegaron y contemplaron a aquel niño, dice que se regresaron llenos de gozo. ¿Por qué? Porque aquí os doy buenas nuevas que serán de gran gozo para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que tiene a Cristo en su corazón. Es ese pueblo el que se va a alegrar. Ese pueblo es el que se va a gozar, porque ha sido sacado de la esclavitud a la libertad gloriosa que solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos. Por eso, amado hermano, nosotros debemos siempre tener presente de dónde Dios nos sacó. ¿Quién es Él? Y al ver su grandeza, al igual que aquellos sabios, vamos a estar dispuestos a hacer todo lo posible para encontrarnos con ese Rey glorioso. Ellos no vieron a un niño, vieron al Rey, vieron al Rey del universo. Nosotros aquí no estamos por una tradición. Nosotros estamos porque Cristo está en nuestro corazón. Amén. En aquel tiempo no hubo un lugar para Jesús. Pero ahora hemos dicho: Señor, aquí está mi corazón para que mores en él. Y ahora vivir en esa comunión, en esa libertad, en ese gozo con nuestro Dios. Amén. Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.